Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Y bueno, hoy tenemos un tema que, seamos sinceros, tocó los corazones de muchos de nosotros, especialmente de aquellos que seguimos de cerca el mundo de las series turcas y, en particular, a una pareja que conquistó a millones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exactamente, vamos a hablar sobre el adiós, ese adiós emocional que rompió el corazón de todos, o al menos de muchísimos, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en los detalles, en las razones, en las emociones que rodearon este momento. Prepárense porque vamos a recordar, a analizar y a debatir sobre lo que ocurrió. Antes de empezar a meternos de lleno en el tema, quiero agradecerles a todos los que ya son parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te quedes, a que explores el canal y, por supuesto, a que te suscribas. No te arrepentirás. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos hablando de las últimas novedades, de los mejores dramas y de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Suscribirse es gratis y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Así que, ya lo saben, suscríbanse. Bueno, ahora sí vamos con el tema que nos ocupa. El adiós de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que no estén familiarizados con el contexto, permítanme refrescarles la memoria. Kerem y Hande protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. Se enamoraron en la vida real, lo que para muchos fans era la cereza del pastel. Su relación al principio era algo que se mantenía un poco en secreto, pero rápidamente se hizo pública y sus seguidores vivieron cada momento con mucha emoción. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la que todos queríamos que durara para siempre. La serie terminó y aunque el final de Love is in the Air fue en general satisfactorio para muchos, el verdadero final, el que dejó un vacío, fue el de su relación en la vida real. La noticia de su ruptura, por el contrario, fue un golpe duro para muchos fans. La pareja parecía sólida, feliz. Sus apariciones públicas juntos, sus interacciones en redes sociales, todo parecía indicar que su amor era fuerte y verdadero. Por eso, cuando se confirmó el fin de su relación, el impacto fue enorme. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, la información oficial fue escasa. Normalmente estas situaciones son delicadas y los detalles se mantienen en privado. Se especuló mucho, por supuesto. Rumores de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, en fin, las típicas teorías que surgen en estos casos. Lo cierto es que oficialmente nunca hubo una explicación clara y detallada. Y probablemente nunca la haya. Y es completamente entendible, es su vida privada. Lo que sí pudimos ver, y lo que nos rompió el corazón, fue la reacción de ambos. Aunque mantuvieron la compostura y el respeto, pudimos sentir la tristeza, la melancolía, incluso el dolor. Hubo entrevistas en las que se notaba la dificultad para hablar del tema, mensajes en redes sociales con tonos agridulces, detalles que, aunque pequeños, revelaban la magnitud de la situación. Kerem, por ejemplo, siempre ha sido conocido por ser un hombre muy reservado. Nunca ha sido de exponer su vida privada a los cuatro vientos. Sin embargo, en algunas entrevistas, se le veía visiblemente afectado al hablar de Hande. Sus palabras eran cuidadosas, respetuosas, pero se notaba que el final de la relación le había dolido. Reconoció que la relación con Hande había sido especial, importante para él. Y eso, para muchos, fue suficiente para sentir la tristeza que había detrás de sus declaraciones. Hande, por su parte, es una persona muy querida por sus fans. Siempre ha mantenido una imagen cercana y transparente. En sus redes sociales, solía compartir fotos y vídeos con Kerem. Cuando llegó el anuncio de la ruptura, sus publicaciones disminuyeron, y las pocas que hacía eran más reflexivas, con mensajes de superación y de agradecimiento. Era evidente que estaba pasando por un momento difícil, pero también era evidente su fortaleza y su intención de seguir adelante. La prensa, por supuesto, hizo su trabajo, o mejor dicho, intentó hacerlo. Los paparazzi, los rumores, las especulaciones, todo se intensificó. Pero tanto Kerem como Hande supieron mantener la compostura y la distancia. No alimentaron los chismes, no dieron declaraciones polémicas.
Se mantuvieron fieles a sí mismos, a su profesionalismo y a su respeto mutuo. Ahora bien, ¿qué aprendimos de todo esto? Principalmente que las relaciones, incluso las más perfectas en apariencia, pueden llegar a su fin. Y que a veces las razones son complejas y personales, y no siempre las entendemos desde fuera. También aprendimos que es posible mantener el respeto y la admiración por alguien, incluso después de una ruptura. Y sobre todo aprendimos que el amor, el verdadero amor, deja huella, aunque el camino se separe. El impacto de su ruptura no solo se sintió entre los fans, sino también en la industria. Se hablaba de la maldición de las series turcas, donde las parejas protagonistas suelen acabar separándose después de las grabaciones. Algo que obviamente es una coincidencia, y no una maldición real. La verdad es que trabajar juntos en un proyecto tan intenso, convivir tantas horas, viajar, vivir experiencias únicas, crea vínculos muy fuertes. Pero al final cada persona tiene su propio camino, y a veces esos caminos no coinciden. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras. Kerem ha participado en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Hande también ha seguido trabajando en series y campañas publicitarias, demostrando su profesionalismo y su talento. Ambos han seguido creciendo, aprendiendo y madurando. Una de las cosas que más me gustó de toda esta situación fue la madurez con la que ambos enfrentaron la situación. No hubo reproches, no hubo escándalos. Solo respeto y agradecimiento por el tiempo compartido. Y eso, para mí, es un ejemplo a seguir. Demuestra que es posible terminar una relación de forma civilizada, sin dañar la imagen del otro y sin faltarse al respeto. Ahora, quiero hablar de algo que me parece importante, la idealización de las relaciones. Muchas veces, los fans idealizamos a las parejas de las series, y esperamos que su relación en la vida real sea perfecta y duradera. Cuando esto no ocurre, la decepción es aún mayor. Creo que es importante recordar que los actores son personas, con sus propios sentimientos, sus propias vidas, sus propias decisiones. No están obligados a complacer a nadie, ni a mantener una relación solo por el hecho de ser una pareja perfecta en la ficción. Es crucial respetar sus decisiones, y aprender a separar la fantasía de la realidad. Podemos seguir admirando su trabajo, podemos seguir disfrutando de sus proyectos, pero sin presionar ni exigir nada. En cuanto a la posible reconciliación, creo que es algo que solo ellos saben. El tiempo es el mejor juez. Quizás en un futuro vuelvan a encontrarse, quizás no. Lo importante es que ambos sean felices, y que encuentren el amor y la paz en sus vidas. En resumen, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un momento triste para muchos. Pero también fue una lección de vida. Nos enseñó sobre el respeto, la madurez, la importancia de cuidar las relaciones, y la necesidad de aceptar las decisiones de los demás. Nos demostró que el amor, aunque a veces duela, puede dejar una huella imborrable. Y que la vida continúa con o sin esa persona especial. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta conversación y que hayamos recordado juntos este momento tan especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo vivieron la ruptura de Kerem y Hande? ¿Qué les pareció la forma en que la manejaron? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y ahora, como siempre, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, con todos aquellos que estén interesados en el tema. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí siempre estamos hablando de series, de actores, de noticias y de todo lo que nos apasiona. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.